Podemos entender que existe indefensión del empresario al no disponer de información de la salud de los trabajadores fuera del ámbito laboral, Sistema Nacional de Salud, mutuas profesionales, interpreto, imposibilidad, o mutuas privadas, imposibilidad de no poder cruzar información en aras al mayor conocimiento de posibles limitaciones para realizar una actividad laboral. A ver, desde mi punto de vista, lo que pone la pregunta en cuestión es el concepto de la historia clínica unificada. Yo soy un profundo defensor de la historia clínica unificada, en el sentido de que en estos momentos en nuestro país existe una historia clínica de la mutua profesional, una historia clínica del Sistema Nacional de Salud, una historia clínica del Servicio de Prevención Ajeno, una historia clínica del Servicio de Prevención Propio e incluso la de los reconocimientos médicos para el carnet de conducir. Entonces, esto es un caos. Esto es un auténtico caos, porque, entre otras cosas, se le está pidiendo a la persona que sepa dónde encajar cada una de estas cosas cuando tiene un dolor de cabeza. Entonces, a mí me parece un absoluto caos y que la tecnología hoy en día permitiría, si no al 100%, tener un cruce de información personal y en propiedad de cada persona. No olvidemos que en España hay 16 millones de trabajadores que tienen esta doble o esta triple consideración de historia clínica, y aquí vamos todos más perdidos que la una, porque llega un momento que es que ya no sabes qué es lo que hay detrás de cada cosa. Yo he visto pérdidas de visión tratadas por contingencia común, dadas de alta sin incapacidad, para volver a reintegrarse al puesto de trabajo con visión monocular. Entonces, claro, te vas encontrando una serie de cosas que después cuando te enteras, las cosas duelen. Pero por otra parte, y ahora que estaba últimamente haciendo una cierta revisión por motivos profesionales de la legislación europea en materia de prevención de riesgos laborales, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que en todos los países, que he mirado unos cuantos de la Unión Europea, hay un apartado de obligaciones de los trabajadores. Y es que en España, en toda la legislación europea, en toda la legislación española, no hay un solo artículo que hable de obligación del trabajador en materia de prevención. Entonces, realmente son cosas que chocan. ¿Lo planteaba como indefensión empresarial? No, yo no lo planteo como indefensión profesional, lo planteo como excelencia de la salud del trabajador. El empresario es otra historia. Y de la salud del trabajador, el empresario tiene que tener cuanta menos información, mejor. Pero desde el punto de la excelencia de la salud del trabajador, me parece absolutamente necesario. Nosotros desde los servicios de prevención de centros sanitarios, al menos yo creo que la mayoría, lo que tenemos nosotros, seguro que otros lo tenéis también, es que tenemos una situación de ventaja respecto a esto, ¿no? Porque accedemos a la historia clínica del trabajador, la historia clínica del hospital, pero pronto también de la atención primaria, y vertimos, los datos que nosotros vertimos son confidenciales para los demás, ¿no? Esto reverbera cada 2 o 3 años, hay una discusión, alguien que sale y dice, pero esto no puede ser así, porque esto es la confidencialidad y tal. Bueno, hay casos como psiquiatría o eso que lo encriptan un poquito más y bueno, pues funciona un poco distinto, ¿no? Pero yo creo que es una ventaja. Yo no para el empresario, creo que al empresario no le sirve para nada esta información, pero como profesionales sanitarios, creo que es muy importante poder tener información clínica de otros clínicos como otros clínicos hacen de otros, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque te permite no duplicar datos, te permite no contradecir a lo mejor diagnósticos, te permite pues, un margen de maniobra que lògicament no tienes si no tienes acceso a esta información, ¿no? Soc Rafael Padrós, soc exsecretari de la Societat Catalana de Salut Laboral i l'únic que volia explicar sobre el tema de la història clínica compartida és que hi ha una taula de treball en la qual està participant la Societat Catalana de Salut Laboral amb l'Agència de Salut Pública i el CatSalut per fer un programa pilot d'història clínica compartida. Jo espero que això vegi a la llum
vea la luz muy dentro de poco. Veremos si es así posible. Lo que sí que es verdad es que hay muchas reticencias, y las reticencias principales, curiosamente, no vienen del mundo de la salud laboral, sino las reticencias vienen del mundo de la primaria y de los sindicatos. Son los dos mundos que más dificultades ponen a este tipo de acuerdo para que exista la historia clínica compartida. Veremos hacia dónde. Sobre todo la primaria es la que pone más pegas, porque lo ve como una competencia desleal a su trabajo. Yo solo haría un inciso a tu comentario, y es que aparte de esta dispersión de datos médicos que tenemos, lo que no he comentado es que hay 17 comunidades autónomas. O sea que encima eso multiplícalo todo por 17, ¿entiendes? Es un caos, no tiene salida. Y por otra parte, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, los interlocutores sociales estamos en un país de suflé, que todo crece pero todo está vacío. Por lo tanto, los profesionales somos los que tenemos que tomar las riendas de las cosas y establecer una serie de criterios y de opiniones y de situaciones. Esta por lo menos es mi opinión. Querría saber por qué hay tanta resistencia a poner un no apto cuando está claro que el trabajador no se puede incorporar por causas de salud objetivas. Pues porque la legislación española ante un no apto es una incapacidad sobrevenida sobre el Estatuto de los Trabajadores y es un despido con 20 días por año de trabajo. Quiero decir, simplemente eso. Quiero decir, el contrato de trabajo es un contrato para hacer un trabajo determinado y si en un momento dado hay un no apto, el empresario está lícitamente y legalmente capacitado para suprimir el contrato de trabajo. Es decir, fundamentalmente el gran problema es ese. Entonces, evidentemente que habría que hacer alguna modificación legislativa. Evidentemente que habría que hacerla. Pero fundamentalmente el tema del no apto es ese. Es la pérdida del puesto de trabajo. Ese, desde mi punto de vista, paso. Bueno, reforzar esto, ¿no? Yo creo que las no aptitudes hay que pensarlas mucho, porque esto es quitar oportunidad de trabajo a los trabajadores, al trabajador, y es perjudicar su salud, ¿no? Porque sabemos que el trabajo, cuando las condiciones de trabajo son razonablemente buenas, es fuente de salud y es mejor trabajar que no trabajar, y por tanto, si hay alguna dificultad muy importante, pues probablemente habrá que dar en algún momento una no aptitud, pero yo no recuerdo haber dado ninguna. Y creo que hay que pensarlo muy bien. Y sobre todo no darla o no por una actitud un poco defensiva, ¿no? Que algunas veces ocurre. Bien, si a mí me permitís intervenir, porque en la presentación he puesto el término no apto temporal, he hablado de apto y no apto temporal. Nosotros consideramos que una persona a un momento determinado, si no puede ejercer la mayoría de las funciones por las cuales está contratado, es un no apto temporal. De definitivo no hay nada aparte de la muerte. Y por lo tanto nos resistimos a poner esta etiqueta por las consecuencias que pueden derivar. En cambio, nos sentimos muy cómodos hablando de no temporal y derivándolo al sitio donde pertoca. Aquí cada uno tiene que hacer su trabajo y por lo tanto las mutuas, si se trata de una contingencia laboral como el sistema público de salud, si se trata de una contingencia común, pues ante un trabajador que no puede ejercer sus funciones, pues debe de intentar recuperarlo. Y si no lo recupera, pues esto se llama en la Ley General de Seguridad Social una invalidez permanente y por lo tanto la salida natural de estos casos que no pueden reincorporarse a realizar el 100% de sus funciones, pues es una invalidez permanente. Y por lo tanto yo pienso que los servicios de prevención no deben de tener miedo a gestionar estas situaciones con la colaboración, la mayoría de veces, yo diría que mayoritariamente, del propio trabajador y en ocasiones pues que haya una resistencia, pero que se tiene que vencer. Y por lo tanto, por eso nosotros hablamos de no apto y no aptos temporales y a partir de ahí lo derivamos donde corresponde. Y a veces hay discrepancias, pero intentamos por estos diferentes profesionales, tenemos puntos de vista diferentes, faltaría más que los tuviéramos homogéneos, pero las diferencias se resuelven pues poniendo elementos objetivos encima de la mesa y acabando valorando a quien le toca valorar, que en este caso son otras entidades que tampoco somos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí actuar en consecuencia. ¿Qué opinan de la obligatoriedad versus voluntariedad de los exámenes de salud? ¿Cuál considera que sería la situación normativa idónea al respecto? Yo es que insisto siempre en lo mismo, es que el concepto de obligatoriedad o voluntariedad
a mí me parece relativo. Existe prácticamente, la legislación española es la única que es tan sumamente específica y constrictiva en este tema. Yo creo que tiene que haber un concepto médico del planteamiento y tiene que ser el médico el que sepa comunicarse con el trabajador en esta situación y explicarle el tema. ¿Cuál es la situación actual de los exámenes de salud? Hombre, hablemos en plata. A la gente le interesa la hipertensión arterial y el colesterol. De lo demás no entiende absolutamente nada. Y el colesterol y la analítica clínica no está recogido en la mayoría de protocolos obligatorios. Entonces, ¿a qué estamos jugando todos? Vuelvo a insistir en los temas. Hay que medicalizar el tema. Nos hemos de dejar de burocracia, hemos de combatir la legislación porque es absolutamente estrecha, cuando no ofensiva, como he dicho al principio. Hay que tener criterios médicos, hay que hacer de médicos. Hay que explicar a la gente que tienes delante, en base a una evaluación de riesgos, los perjuicios que puede tener y los enfoques que habría que tener. Y esa persona es la que tiene que decidir si se lo quiere hacer o no se lo quiere hacer. Y en base a esos criterios hay que mantener un diálogo y hay que mantener una actitud. Lo que no entiendo es que hayan terceras personas que puedan tener, por idiosincrasia propia o por estar en un determinado contexto, capacidad de decisión sobre estos temas. Y no lo entiendo y me cuesta mucho entenderlo. Por lo tanto, soy un absoluto defensor de la relación médico-trabajador para el análisis del binomio trabajador y puesto de trabajo. Es que es así de simple, es la base de la prevención. Y tener esa información y actuar en consecuencia. ¿En qué se diferencia la memoria anual con los análisis de criterios epidemiológicos? Desde mi punto de vista, el análisis de criterio epidemiológico es un documento médico, fundamentalmente médico, y la memoria anual es un documento administrativo. Para mí tienen poco que ver, aunque tengan puntos de coincidencia. ¿De acuerdo? Lo uno está hecho con criterios médicos y las consecuencias y las aptitudes que puede dar son puramente médicas, y lo otro no es más que un documento administrativo. Concuerdo con tu apreciación. La memoria para nosotros es un requisito, la memoria es un requisito formal, que más a más, al ser un servicio de prevención mancomunado, pues viene absolutamente encorsetado por un documento que tenemos que entregar anualmente y por lo tanto no nos complicamos la vida y hacemos los datos que ahí se piden y ya está. Yo creo que es un documento que tiene una utilidad, desde mi punto de vista muy modesto, absolutamente relativa, por no decir que muy poca. Y luego está pues, los informes que se puedan generar en base a la recogida sistemática de información y que allí, pues, digamos, memoria, digamos, informe final, y ahí sí que tiene que haber una relevancia preventiva en cuanto a que sea un documento de conclusiones dentro de este conjunto de vigilancia, digamos, la epidemiológica, colectiva, individual, y a partir de ahí son dos documentos que para mí no tienen nada que ver, ¿eh? En el caso que un trabajador con categoría profesional de conductor, después de una baja larga, es dado de alta por inspección, al pasar visita por vigilancia de la salud, el resultado del informe es un no apto porque tiene una lesión en la muñeca irreversible. En este caso, ¿qué hace la empresa? Gracias. Bien, esto como continuación de lo que decíamos, a ver, de altas que vengan de ICAM, al cabo del año pues podemos tener, no sé, unas 200 aproximadamente. De ellas que hayan discrepancias con el dictamen nuestro, podemos encontrarnos con 2 o 3 casos al año, en los cuales, según ICAM, está en condiciones para venir a trabajar y según el servicio de prevención y la doctora que la atiende, pues considera que no está en condiciones. Entonces, la primera idea que ha costado, pensar que yo ya soy viejo en estas lides y el sistema, cosas que ahora doy por hecho, en su momento costó mucho, ¿eh? Porque ya antes decíamos que llevo 25 años en la empresa y por lo tanto no es lo mismo el servicio de prevención en finales de los años 1900 que actualmente. Por lo tanto, tenemos un recorrido
ahí está en la historia, ¿no? Entonces, lo que ha costado a sus acostados es que al final la idea de que el problema no lo tiene la empresa ni el servicio de prevención, el problema lo tiene el trabajador, en el sentido que se encuentra en una situación en la que unos profesionales le dicen que puede trabajar y otros profesionales le dicen que no. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que el problema lo tiene el trabajador, lo que hace el servicio de prevención es ayudarlo, porque más a más es el único que está legitimado para hacer una reclamación frente a un dictamen que considera el injusto. Y por lo tanto, en el caso específico del conductor, la primera pregunta que se le hace a los trabajadores es: ¿tienes el permiso de conducir, la autorización gubernativa para conducir vehículos a motor por la ciudad de Barcelona o por donde te dé la gana vigente? Si la respuesta es que no, que se lo retiraron por un motivo de salud, son elementos adicionales para que se justifique todavía más la coincidencia con el servicio de prevención de que ese señor no está en condiciones de conducir. El problema lo tenemos y entonces generalmente no hay demasiado problema cuando esto se informa, se añaden las pruebas complementarias que se precisan y el trabajador insta la revisión de ese dictamen, que eso lo puede ser, la empresa no es nadie, en el servicio de prevención tampoco. Y el otro elemento es que, y donde hay más problemática, es cuando el señor tiene o la señora tiene los permisos de conducir vigentes. Por lo cual, claro, dices, a ver, una institución oficial que dice que puede incorporar su puesto de trabajo y encima tiene todos los carnets vigentes, ¿quién soy yo para negarle que se incorpore? Entonces, en la mayoría de casos, si esa discrepancia se mantiene, porque son situaciones que los médicos se interpretan de que evidentemente es un riesgo potencial muy grave para que se incorpore a su puesto de trabajo llevar un autobús, pues entonces se hacen pues las pruebas. Primero, se le insta a que vaya al centro de permisos, de revisión de los carnets de conducir, para que él inste que le hagan y le retiren los carnets. Ese es el primer paso. El segundo paso, pensar que más a más cuando se incorporan normalmente las vacaciones. Lo digo porque hay un cojín para quitar también presión, que cuando una persona se incorpora de una IT larga, normalmente tiene unos días de vacaciones, lo cual te permite gestionar esto con cierta tranquilidad, sin el agobio de decir, es que tienes que decir ahora mismo si puedo ir a conducir. No, calma. Las decisiones no se pueden tomar al minuto, necesitas un tiempo para poder hacer pues, el estudio del caso como se merece. Y a partir de ahí acabas haciendo un documento con las pruebas complementarias justificando y dando tus razonamientos por los cuales este señor, en principio, o señora, no puede incorporar su puesto de trabajo. Y la mayoría de ocasiones el ICAM ha reconsiderado la situación cuando conoce mejor esa situación. En otros casos no. En otros casos ha mantenido en su posición y entonces lo que se ha hecho ha sido, me están llamando la atención por el tiempo, lo que se ha hecho es ayudarlo a que haga todas las reclamaciones por el juzgado social, por las instancias que pertoquen a él, para que defienda sus legítimos derechos. Entonces hay un periodo de, cuando se agota el periodo de vacaciones, de que puede estar, y esto viene regulado por convenio, en el sentido de que, por ejemplo, igual que cuando le retiran a un conductor los puntos del carnet de conducir, pues durante un tiempo no puede conducir y se le asignan tareas auxiliares mientras la situación se aclara o recupera los puntos. En este caso, exactamente lo mismo. En el último extremo es que se acabe este periodo, digamos, de recolocación temporal en un puesto de trabajo que no sea de conductor, se mantenga esa situación, que no se ha dado ningún caso, y entonces, evidentemente, la empresa actuaría como una enfermedad sobrevenida y podría acabar pues en la calle. La segunda pregunta que tenía era ¿cómo gestionamos la problemática de alcohol y drogas en transportes municipales? Muy rápido. En autobuses no lo gestionamos porque hay una cultura de empresa que cualquier mínimo incidente que hay con un conductor en la calle actúa la Guardia Urbana y hace la prueba de alcoholemia y drogas y por lo tanto culturalmente ya los trabajadores tienen muy asumido que no pueden ir a trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas y por lo tanto la realidad cultural era distinta que la que teníamos en Metro, que pusimos en marcha ya hace algunos años un programa de prevención de lesiones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas que se desarrolla desde el servicio de prevención, pero no desde la pata sanitaria, sino desde la pata técnica. Tenemos unas figuras que son los auxiliares de prevención, que después de un periodo de formación de toda la plantilla y actividades para sensibilizar a todo el mundo, que era importante para su seguridad ir a trabajar en un estado adecuado psicofísico, pues se hacen controles esporádicos de alcohol, drogas, cuando hay un accidente de trabajo y hay un programa que funciona, no ha habido ningún problema. Como condición necesaria se pactó con los representantes legales de los trabajadores. Tardamos un año en llegar a un acuerdo, pero se llegó y más vale tarde que nunca y ya está. Y la última pregunta era en el informe de vigilancia de la salud colectiva. ¿Qué ponéis en las conclusiones anuales? ¿Podéis dar ejemplos? ¿Qué tipo de datos dais a la dirección?
Lo he dicho en la presentación, a la dirección le llega un informe muy escueto en el cual se dice se ha cumplido el 100, el 90, el 80% del trabajo planificado y a partir de ahí no se ha detectado ningún accidente de trabajo relacionado con las condiciones deficientes psicofísicas, tanto motrices como sensoriales de los trabajadores, y se han detectado, si fuera el caso, que afortunadamente no lo es, en enfermedades profesionales, o se han dado indicaciones de protección adicional porque tenemos tantos trabajadores especialmente sensibles. Y si hubiera algún caso de enfermedades claramente relacionadas, pues con el trabajo, por deficiencias normalmente ergonómicas con temas osteomusculares, lo que se hace, y esto se hacía hace años, ahora afortunadamente estamos en otro escenario, lo que se hace es se le dice, y se ha habido una intervención ergonómica para solventar estos problemas que estaban habiendo y se da el trabajo hecho. Con lo cual ellos lo que hacen es validarlo. En el caso, la primera dice, en el caso de personal desplazado a otros países hay muchas vacunas recomendadas por el sistema de salud. ¿Cómo recomiendas la gestión? Recomendar y si no quieren vacunarse, documento de renuncia o solo documento de información. Los poníamos en contacto con los centros vacunales oficiales, que son los que saben de esto, saben en cada momento en función del país y la zona del país donde vas si hay que vacunar o no, tienen acceso a las vacunas, te las ponen ellos. Y nosotros lo que hacíamos era de intermediarios, de facilitadores del contacto entre la organización y los centros vacunales de toda España. Les buscábamos a los empleados donde les quedaba más cerca de su domicilio. Otra pregunta és la identificació de l'AIT es realitza durant la baixa o la incorporació al treball, és via telefònica o presencial, de todas las maneras. O al entregar la baja, o el compañero que te la trae sabe lo que pasa, o te llama porque hay una demora en la atención, o cuando vuelven haces el examen de retorno. Es decir, el sistema es variado, cada organización o cada empleado tendrá sus posibilidades. Lo que hemos de intentar es que al final del año tengamos pues lo máximo posible el 100% de los casos de contingencias comunes pues, con diagnóstico. Y las vías de obtención pues, serían variadas. I l'última pregunta diu, creus que la regulació econòmica actual de l'AIT pot provocar la invalidació del sistema de seguiment de patologia laboral que proposes y la manca de acceso actual a la asistencia primaria por dificultades de programación? Yo he trabajado toda mi vida en el Vallès Oriental y ahora estoy en el Occidental. Y en el Occidental las cosas van mucho peor que en el Oriental. Los médicos de familia tardan 3 o 4 semanas en atender la primera visita. En fin, yo espero que no invalide nuestro sistema y nos buscaremos la vida. Hay que ser un poco imaginativo y si la asistencia primaria pues va retrasada, pediremos ayuda donde sea, pero que esto no sea un impedimento para que nuestro sistema no quede validado. Àngel? Yo quisiera resaltar de las 3 participaciones tres elementos para mí importantes. Por parte de Consol Serra, de la doctora Serra, la recuperación del concepto del cuestionario. El cuestionario, todos somos hijos profesionales del doctor Baselga y el cuestionario fue uno de los primeros que habló del concepto del cuestionario en la vigilancia y la salud. Me ha gustado mucho ir a Consol a hablar otra vez del cuestionario. Por parte de Miquel Planas, por parte de Miquel Miras, la recuperación del concepto del protocolo obligatorio. Eso significa que hay un trabajo detrás con los interlocutores sociales increíble, pero increíble, y de una lucha constante. Y por parte de Pere Planas, el análisis de la IT por contingencia común. En este modelo sanitario en el que estamos, pretender llegar a un análisis de IT con contingencia común es absolutamente loable, porque las dificultades de información son todas. Todas. O sea, existe unos criterios absolutamente dispares en los planteamientos y me parece importante que se pueda haber enfocado este tema y tal.